A ver, imaginemos por un momento lo que pasa cuando el mundo académico más moderno choca así, de frente, con una devoción milenaria. Uf, pues que se genera un incendio espectacular, claro. Totalmente. Y es justo lo que vamos a ver hoy. Porque resulta que una antropóloga occidental decide publicar un ensayo supuestamente revolucionario, argumentando que una de las deidades más reverenciadas de la India es en realidad un icono de la fluidez de género. Sí, un símbolo de la comunidad LGTBQ+, afirman. Exacto. Y la intención declarada de este texto sobre el papel es empoderar a una asociación muy específica de homosexuales hindúes. Que, a ver, suena a la típica narrativa actual de reivindicación histórica, ¿verdad? Suena a lo que estamos acostumbrados a leer en las revistas académicas últimamente, sí. Responde exigiendo que dejen de inventarse cosas sobre su Dios. Madre mía, Literalmente dice que resulta profundamente ofensivo. menudo jardín, de verdad. Pero es que es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando intentamos aplicar unas gafas con cristales sociopolíticos del siglo XXI a textos que tienen, no sé, miles de años de antigüedad. Gafas tintadas además. Exacto, muy tintadas. Y la fricción que se genera ahí no es solo un debate aburrido de universidad, es que es un choque cultural de proporciones sísmicas para quienes lo viven. A ver, para ilustrar cómo llegamos a este punto, visualicemos a un restaurador de arte frente a un lienzo milenario. Su trabajo debería ser usar herramientas súper precisas, disolventes químicos exactos y una lupa totalmente neutra para quitar el polvo y ver los pigmentos originales. Mostrar la obra tal y como la concibió el artista, vaya. Eso es. Pero si ese restaurador decide ponerse esas gafas modernas y llamativas que decíamos, el cuadro empieza a reflejar irremediablemente los colores de la moda actual. Claro. Y ahí surge la gran duda. ¿Al mirar al pasado estamos viendo realmente la historia? ¿O simplemente estamos contemplando nuestro propio reflejo proyectado en un lienzo antiguo? Esa metáfora, fíjate, captura muy bien la esencia del absoluto campo de minas en el que nos vamos a meter hoy. Porque debatir quién fue, qué representó o cómo debe interpretarse a las figuras divinas está justo en el centro de una guerra cultural mucho más amplia. Bienvenidos entonces a una nueva inmersión profunda. Este espacio donde desentrañamos información densa para extraer el conocimiento más valioso. Y nuestra misión hoy es analizar un documento que es, francamente, explosivo. Sí, es un ensayo académico escrito por el doctor Horacio Francisco Arganis y funciona como una refutación implacable al artículo de la antropóloga Holly Walters, que se titula Masculinidad fluida, el caso de Krishna. Que es donde Walters plantea que la suprema deidad hindú mantuvo romances homosexuales y encarna identidades transgénero. Y ante esto, el doctor Arganis despliega, un arsenal filológico, histórico y teológico brutal para desmontar esa premisa. El nivel de detalle es abrumador. Arganis no se limita a decir, oye, estás equivocada, sino que disecciona la gramática, el contexto histórico y hasta las motivaciones ocultas del texto original. Pero, a ver, antes de entrar en materia, creo que es imperativo hacer una pausa aquí mismo y lanzar un aviso fundamental para la audiencia. Súper importante esto, sí. Porque el documento base del Dr. Arganis contiene una carga política e ideológica sumamente fuerte. Habla en términos muy duros sobre movimientos de extrema izquierda, critica el activismo social contemporáneo y aborda esta guerra cultural sin ningún filtro. Sin pelos en la lengua, vaya. Ninguno. Y queremos dejar meridianamente claro que en esta inmersión profunda no tomamos partido por nadie. No respaldamos ni condenamos absolutamente ninguna postura política, religiosa o ideológica de estos textos. Nuestro objetivo es única y exclusivamente actuar como guías, exponer y analizar la mecánica de los argumentos tal y como el autor los ha plasmado. Sin más. Vale, pues con esa neutralidad como brújula, arranquemos. El viaje que plantea Arganis empieza con una pregunta fundacional. Porque antes siquiera de debatir si un texto en sánscrito dice A o dice B, él se pregunta por qué existe este artículo de Walters en primer lugar. Claro, él busca el motivo de fondo. Para Arganis, el trabajo de esta antropóloga no es un intento genuino de comprender la historia de la India, sino un vehículo de ingeniería social. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Decir que un artículo antropológico sobre un dios es en realidad una conspiración ideológica suena un salto enorme. ¿Cómo justifica esa acusación? Pues lo justifican marcando el artículo dentro de lo que él llama la teología queer, que según argumenta es una rama que cuelga directamente del marxismo cultural. Vale. Arganis nos lleva a las teorías de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci.
Y a diferencia de los marxistas clásicos que pensaban solo en la economía y las fábricas, Gramsci postuló que la verdadera forma de transformar una sociedad no era con armas, sino infiltrándose en las instituciones que generan la cultura y la moral. O sea, la familia y la religión. Exactamente. Los pilares que dictan lo que una sociedad considera correcto o incorrecto. El núcleo puro de la estructura social. Eso es. Y Arganis traza una línea desde Gramsci, pasando por la Escuela de Frankfurt, hasta llegar a pensadores modernos como Michel Foucault y Judith Butler, que son clave en la deconstrucción del género. Ya veo. Según su análisis, la estrategia actual, impulsada por entidades como el Foro de Sao Paulo, es usar la ideología de género para subvertir esas bases morales desde dentro. Fíjate en la lógica. Si logras convencer a los creyentes de que su Dios original era de género fluido y hacía cosas que sus propios textos prohíben, Automáticamente desestabilizas toda la estructura de su religión. claro, dejas a la cultura sin su anclaje ético de toda la vida. Visto así, entonces, el artículo de Walter sería como una especie de caballo de Troya, ¿no? ¿Justo? No es una investigación aséptica, sino un arma diseñada para alterar la teología de 1.500 millones de personas. Pero bueno, más allá de las intenciones filosóficas, ¿cómo ataca Arganis la validez científica del trabajo en sí? Pues va directo a la línea de flotación acusándola de la falacia de falsa autoridad. Arganis señala que Walters es una antropóloga moderna intentando hacer teología antigua sin tener las herramientas. O sea que no va a las fuentes originales. Cero. En lugar de leer los manuscritos en sánscrito o los comentarios de los sabios antiguos, basa sus conclusiones en intelectuales orgánicos contemporáneos y activistas queer como Jack Halberstam. Vale, entiendo. Arganis dice que ella ya tenía una conclusión política en la cabeza y simplemente forzó la evidencia de la India para que encajara en su molde occidental. Le has dado en el clavo, un choque de trenes metodológico total. Pues para que Arganis pueda deconstruir esa idea de un Krishna fluido, primero tiene que dejar muy claras las reglas del juego. Y esto me parece fascinante, porque en Occidente estamos súper acostumbrados a reescribir a los dioses antiguos. Constantemente. Pensamos en Zeus, Apolo, Hércules. Hacemos películas, cómics, los cambiamos de género y nadie se escandaliza. Porque claro, consideramos que la mitología griega es materia muerta. Arcilla maleable para contar nuestras historias de hoy, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué Arganis insiste tanto en que no se puede hacer ese mismo ejercicio con Krishna? Pues la diferencia vital aquí es la historicidad y el concepto de teología viva. A ver, Zeus no tiene devotos hoy en día que estructuren su vida diaria, su moral y su salvación en base a lo que él dijo. Claro, es un mito pop para nosotros. Pero Krishna no. Arganis denuncia que la Academia Occidental a veces peca de un etnocentrismo muy arrogante, tratando a los dioses orientales como si fueran simple folclore exótico para manipular. Ya, como si fueran un cuento de hadas. Eso es. Y para rebatirlo, el autor se apoya en 3 siglos de indología. Cita eruditos enormes como Rudolf Otto, H. Jacobi y R.C. Majumdar. Todos ellos, tras estudios arqueológicos históricos, concluyen que Krishna no es un mito pastoril, fue una figura histórica real. Un príncipe de la dinastía Yadu, si no recuerdo mal. Que de hecho su descendencia familiar se sigue documentando de alguna forma hoy en día. Efectivamente, no estamos hablando de un espíritu del bosque inventado para explicar por qué llueve. Es un personaje con coordenadas históricas reales. Y a nivel teológico, que esto es importante, dentro de sistemas súper complejos de la India, como el Vedanta, a Krishna se le cataloga como Bhagavan Swayam. Que significa que es la suprema personalidad de Dios original, claro. Exacto, la causa de todas las causas. Tiene atributos y leyes muy estrictas. No es un arquetipo fluido. Pero ojo que la cosa se pone tensa cuando Arganis revela una omisión académica por parte de Walters. Ah, sí, eso tiene tela. Es una omisión que Arganis considera totalmente deliberada. ¿Qué omite exactamente? Pues resulta que Walters incluye en la bibliografía de su artículo al doctor Edwin Bryant, Vale. que es un académico occidental súper reputado en religiones de la India. Usa algunos de sus textos para darle como un barniz de credibilidad a su trabajo. Hasta ahí normal, ¿no? Sí, pero Arganis expone que Walters ignora sistemáticamente los libros enteros que ese mismo Dr. Bryant ha escrito confirmando la historicidad sólida de Krishna. Ostras. Dice que cruza la línea hacia la desinformación intencional. Es que clama al cielo, la verdad. Pero bueno, teniendo ya este terreno histórico claro, vamos al meollo del debate. Porque, a ver,
Los activistas que defienden a este Krishna LGTBQ+, no se lo sacan de la nada. No, aseguran tener una prueba textual irrefutable. Eso es. Todo el argumento pivota sobre un pasaje concreto de la epopeya del Mahabharata. Un verso donde Krishna le dice a su primo y discípulo Arjuna que no existe esposa ni pariente más querido para él. Y que sin Arjuna el mundo entero estaría a oscuras, fíjate. Claro, tú lees eso hoy con una mentalidad del siglo XXI y es facilísimo ver ahí una declaración de amor romántico en toda regla. Es la piedra angular del argumento de Walters. Y Arganis la demuele desde 3 frentes: la literatura, el contexto y la filología pura del sánscrito. Vamos a desgranar esto paso a paso, empezando por la literatura. Pues a ver, el Mahabharata no es una novela realista de hoy en día, es un poema épico colosal, 30 veces más largo que la Eneida. Madre mía, 30 veces. Sí, es masivo. Y la poesía sánscrita usa muchísimo un recurso llamado atishopti, que viene a ser una hipérbole o exageración superlativa. Una exageración poética. Exacto. Su función es inyectar una emoción extrema en momentos de tensión. Leer un atishokti de forma literal es, como dice Arganis, como leer poesía mística y pensar que es un manual de anatomía. Es buenísima la comparación. Para visualizar este error de contexto, a mí se me ocurre un ejemplo más cercano. Imaginemos una carta de la Segunda Guerra Mundial escrita por un soldado en una trinchera. Ajá. Y el chaval le escribe a su familia: amo a mis hermanos de armas más que a mi propia vida. Sin ellos mi mundo se apaga. Vale. Si un investigador del año 3000 encuentra eso y le quita todo el contexto de la guerra, de la brutalidad, podría concluir que todo el batallón tenía una relación romántica clandestina. Sería un error garrafal, claro. Estaría ignorando el trauma, la supervivencia y la lealtad que se forja en el combate. Es que el paralelismo es perfecto, porque el contexto del Mahabharata en ese momento es, literalmente, el preludio de una guerra apocalíptica, la batalla de Kurukshetra. O sea, pura tensión militar y emocional. Y más crítico aún a nivel teológico. Arjuna acababa de recibir el Bhagavad Gita de labios de Krishna. Hablamos de la revelación suprema del conocimiento védico. Claro, Arjuna estaba sufriendo un colapso moral porque tenía que luchar contra su propia familia. Eso es. Y Krishna interviene como su maestro espiritual, su gurú divino. La promesa de que Arjuna es su ser más querido es un voto filosófico de protección absoluta. Reducir el momento cumbre del hinduismo a una simple tensión homoerótica es, para Arganis, una aberración analítica. Bueno, y todo esto nos lleva al tercer pilar de la refutación, que me parece el más potente científicamente: el propio idioma. Porque el sánscrito no es un idioma que deje espacio a la ambigüedad accidental, ¿verdad? Para nada. El sánscrito es quirúrgico. Su gramática y etimología tienen una precisión casi matemática. Pues cuéntame qué saca Arganis del microscopio filológico. Pues detalla que la palabra exacta que usan en ese verso para más querido es priya, que denota afecto fenomenal, cariño profundo de amigos, pero tiene 0 carga sexual o romántica. 0 absoluto. Sí, la clave está en lo que el texto no dice, porque el sánscrito tiene un vocabulario súper rico para el sexo y el deseo. O sea, si hubieran querido sugerir que había tema íntimo, tenían las palabras exactas para hacerlo. Sin ninguna duda. Podrían haber usado kama, que es excitación material, o rati para el placer del contacto íntimo, o mada para el deseo erótico. Ya. Es que incluso tenían términos técnicos anatómicos para el coito homosexual, como maituna pumsam. Fíjate, qué específicos. Muchísimo. Y Arganis demuestra que ni una sola de estas palabras aparece jamás para describir la relación entre Krishna y Arjuna. Se le está adjudicando a una palabra casta una connotación que el propio idioma expulsa. Vale, eso desmonta la traducción literal. Pero, ¿y qué pasa con la teología pura? Porque los devotos de Krishna tienen toda una ciencia sobre cómo el alma se relaciona con lo divino. ¿No podría haber un margen ahí para esa fluidez? Pues tampoco. Y aquí entra la teoría del rasa, que son como los sabores de las relaciones espirituales. Ajá, los rasas. Hay 5 principales: neutralidad, servicio, amistad, afecto parental y amor conyugal, que sería el Madhurya Rasa. Arganis documenta que la relación de Arjuna y Krishna está fijada siempre en el Sakya Rasa. ¿Qué es la amistad? La amistad trascendental, sí. Sugerir que la amistad se convierte en amor conyugal se considera un error teológico gravísimo. Se llama rasavasa.
¿Conceptos superpuestos incompatibles? Exacto. Además, ambos personajes tienen biografías épicas que demuestran una heterosexualidad normativa superférrea. Tuvieron múltiples esposas, decenas de hijos, sus hazañas bélicas solían girar en torno a rescatar princesas. Pero a ver, espera, ¿hay un contraargumento clásico aquí? ¿Qué pasa con la historia donde Arjuna se pasa un año disfrazado de eunuco en la corte del rey Virata? Porque los activistas modernos usan eso como la prueba definitiva de experimentación de género. Es un clásico, sí. Y Arganis lo aborda devolviendo la anécdota a su causa original. El texto explica perfectamente por qué de ese disfraz. No fue porque un día se levantó con ganas de explorar su género. Para nada. Fue el resultado de una maldición impuesta por una ninfa, Urvasi. Durante una visita a los cielos, Urvasi sintió un deseo sexual tremendo por Arjuna y se le ofreció. Vale. Pero Arjuna, siguiendo los códigos morales súper estrictos, la rechazó diciéndole que debía respetarla como a una figura materna. Urvasi se puso furiosa por el rechazo y lo maldijo a perder su virilidad y vivir como un eunuco durante un año. La ironía es espectacular. La Academia Occidental toma ese disfraz como prueba de moralidad subversiva y fluida, cuando en realidad es literalmente un castigo por ser implacablemente estricto con su moral heterosexual. Es que el intento de usar a Arjuna como bandera queer se desploma solo con leer el párrafo anterior del mito. Y Arganis usa esto para demostrar cómo la información descontextualizada crea realidades totalmente artificiales. Es alucinante. Pero bueno, llegados a este punto hay una pregunta que cae por su propio peso. Si todo niega este enfoque de Walters, ¿qué dicen realmente las escrituras de la India sobre la homosexualidad? Pues Arganis va directo a los dharmasastras, que son los códigos sagrados de la ley moral y social. Y las evidencias no dejan espacio para interpretaciones. Son códigos muy antiguos, ¿no? Sí, como el Manu Smriti. Establecen que el único sexo lícito es dentro del matrimonio heterosexual para procrear. Cualquier otra cosa, especialmente fuera del órgano reproductivo femenino, se llama ayoni. Y ahí entrarían de lleno las prácticas homosexuales. Completamente. Y las prohíbe de forma severísima. Habla de castigos como la expulsión de la casta, penitencias públicas y hasta advierten de reencarnar en infiernos súper específicos diseñados para castigar el desenfreno. Tela. Y el texto también menciona a la figura moderna de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente. Arganis le dedica una buena sección, sí. Prabhupada tradujo estos textos en los años 60, en pleno movimiento hippie de amor libre, pero se mantuvo inamovible. Cero concesiones al momento histórico. Cero. Siempre calificó la homosexualidad como sexo ilícito, una anomalía materialista. Para la ortodoxia, la solución siempre fue superar esos impulsos y adherirse al modelo familiar védico. Vale, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a lo que para mí es el momento más asombroso del ensayo, el giro de guión definitivo. Es que es de película. Recordemos que la antropóloga afirmaba que su reinterpretación de Krishna era para validar y apoyar a Galva, la alianza Vaishnava gay y lesbiana. Se erigía como su gran defensora académica. El salvavidas intelectual que bajaba de las universidades occidentales, vaya. Pues el equipo de Arganis hizo lo que nadie más hizo. Coger el teléfono y llamar al fundador de Galva, Amara Das Wilhelm. Le enviaron el artículo y la respuesta del líder de este grupo gay hindú fue, bueno, devastadora. Demoledoras poco. Afirma categóricamente que su organización no apoya en absoluto el ensayo. Dice que Krishna es 100% masculino, califica el trabajo de Walters de ridículo y declara oficialmente que es una especulación total y ofensiva. Es que además usa un término teológico muy fuerte. Lo llama herético y dice que es propio de la mentalidad sahayya. ¿Y eso qué implica? Pues los sahayías son cultos desviados que cogen conceptos espirituales súper elevados y los bajan al barro de los impulsos humanos para justificar apetitos materiales. Que el propio grupo al que intentas defender te llame eso, es un palo tremendo. Es una ironía monumental, de verdad. Una académica occidental, cómoda en su campus, fabrica un ensayo alterando la historia para supuestamente empoderar a un grupo marginal. Ya. Y el líder de ese grupo le responde, oye, no necesitamos que colonices nuestra teología y te inventes perversiones sobre nuestro Dios. Nos parece una falta de respeto enorme. Arganis lo usa para ilustrar la arrogancia de cierto mundo académico actual. Imponer una lente ideológica ignorando las raíces no es progresismo, es paradójicamente puro imperialismo cultural. Llegando al final de este viaje, el paisaje que queda es claro.
vemos chocar dos mundos. Por un lado, una corriente que siente la urgencia de reinterpretar mitos del pasado pasándolos por la fluidez de género actual. Validando debates del presente con figuras del pasado. Exacto. Y por otro, la muralla de Arganis, que exige respeto por el contexto bélico real, la precisión matemática del sánscrito y, sobre todo, la fe viva de millones de personas. Y cuidado, porque la advertencia aquí iba mucho más allá de Krishna. Nos alerta sobre el peligro de la descontextualización extrema. Arrancar una palabra de su idioma original y moldearla para que encaje en un panfleto de hoy. Eso no es recuperar la historia, es hacer política con ella. Y esto nos afecta a todos cada día. En esta era digital, un titular provocativo publicado en un blog con un diseño bonito se viraliza y se convierte en verdad absoluta en un par de horas. Totalmente. Por eso el trabajo de Arganis nos recuerda por qué es vital ir a las fuentes primarias y desconfiar de esa inercia de empaquetar milenios de cultura en eslóganes baratos del siglo XXI. Lo que me lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan. Si aceptamos que cada nueva generación tiene derecho a reescribir y alterar los textos sagrados de nuestros ancestros para justificar el presente, llegará un punto de no retorno. Perderemos la capacidad de leer las verdaderas intenciones del pasado. Corremos el riesgo de abrir un libro milenario buscando sabiduría antigua y darnos cuenta de que solo estamos viendo el reflejo distorsionado de nuestras propias obsesiones modernas. Volvemos al restaurador y el cuadro. Si no nos quitamos esas gafas tintadas de ideología, jamás veremos los colores auténticos de la historia humana. Solo veremos sombras de nosotros mismos. Y bueno, ojalá esta inversión profunda sirva para que cuestionemos siempre el cristal con el que miramos el conocimiento. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sigan cuestionando la superficie, sigan tirando del hilo y nos encontramos en la próxima.